Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si te ha dado tiempo a mirarte con detenimiento lo que ha ido saliendo. Bueno, ha salido ya por fin bastante detalle de esta nueva norma que pretende, o la reforma con la que pretende cambiar la norma el Partido Socialista. Vamos a intentar analizarlo para que la gente se entere y se dé cuenta de lo que puede ocurrir. Punto 1. Con respecto a los casos de gente que ya ha cometido su delito, ¿cambia algo? ¿No cambia nada, Jorge? Es un tema que habrá que ver cómo se pronuncia en los tribunales. Yo particularmente entiendo que es bastante difícil que el goteo termine. ¿Por qué? Porque lógicamente todas las personas se habrán intentado beneficiar, si han podido, de la nueva regulación del solo sí es sí, habrán instado las correspondientes modificaciones de condena, por tanto eso tiene que estar en marcha. El tema es que lo podemos parar ahora un poco de cara a la galería y de cara, entiendo, a hipotéticos sucesos. No sé, insisto, si hay alguna transitoria al respecto, pero en teoría, con el derecho penal que tenemos en la actualidad, yo entiendo que es difícil que el goteo termine. Insisto, los que ya hayan instado la modificación al amparo de la ley del solo sí es sí. Es decir, que afectaría a nuevos delitos. Yo entiendo que sí, insisto, esto lo hemos comentado con compañeros y hay gente que opina, la mayoría opinamos así, que esto va a afectar a nuevos delitos, a nuevas revisiones, pero evidentemente si hemos tenido una ley que, como hemos visto, ha favorecido claramente a muchísimas personas que han visto propiciadas sus excarcelaciones, evidentemente las que estén en marcha no se pueden parar porque ahora haya una modificación, supondría un fraude de ley y un fraude de los derechos de estas personas que, no olvidemos, tienen sus derechos como todas las personas, en este caso, aunque sean reos, ¿no? Entonces yo entiendo que el goteo no se va a parar, acabará terminando y la gente que a partir de ahora no lo haya interesado o lo interese, entiendo que ya no podrá, si es que la nueva norma no les da pie a ello. Claro que habrá que verlo. Jorge, otra pregunta más. Se están dando dos versiones que a mí me llaman la atención. Por un lado se dice que se vuelve a la horquilla de penas previa, es decir, que en el fondo todo este viaje habría servido para que esas 3.000 y pico, 4.000 personas que estaban ya en esa situación con esos delitos se puedan beneficiar de una norma y para nada más, porque encima resulta que se tendría que dar marcha atrás. Pero por el camino yo le he escuchado a Pilar Llop, ministra de Justicia, y he escuchado a los responsables de Podemos hablar de una cosa que se llama eliminar el calvario probatorio. Claro, si yo me miro el artículo 24 de la Constitución española, pone que toda persona acusada tiene derecho a ser defendida en un juicio. Dice Pilar Llop, que yo de verdad que en esa entrevista me quedé a cuadros con la frase, dice no, sustituimos, por decirlo de alguna manera, la prueba del consentimiento por una herida. En el momento en el que haya una herida, ya sabemos que ha habido violencia, ergo no ha habido consentimiento. Bueno, en base a eso, eliminas la posibilidad de defensa de un acosado, es decir, cualquier persona que saliese de una relación y tuviese antes o inmediatamente después una herida, podría irse, denunciarlo y automáticamente condena. No lo entiendo, entonces, ¿a qué horquilla de penas se vuelve? Es que, efectivamente, yo creo que ahí se hacen un pequeño lío, están mezclando conceptos. Una cosa es volver a la horquilla punitiva anterior, que en mi opinión no hay otra solución jurídica, no la hay por cuanto estamos hablando de que de 6 a 12 años se ha bajado a 4 a 12 años, al eliminar el abuso lo que hacen es, de alguna manera, ampliar la horquilla punitiva para que todos los delitos tengan encaje en ese rango de penas. Por tanto, eso se ha visto que es un disparate y que ha llevado a escarcelaciones, de manera que tienen que volver a lo anterior. Y lo otro que está contando, pues eso de la herida, yo creo que ella misma se equivoca en el planteamiento y se da cuenta enseguida. O sea, lo de la herida no es más que lo que ha pasado siempre. Es decir, si una persona tiene una herida en una relación, evidentemente es una preprueba de que a lo mejor no ha habido consentimiento. Pero la pregunta de si ha habido o no consentimiento se va a preguntar antes, ahora, mañana y por los siglos de los siglos, amén, como se suele decir. Es decir, el tema del consentimiento, como lo decíais, creo que he entrado tarde en la antena, pero lo estabais comentando, lo decía Jesús Ángel, evidentemente el consentimiento ha existido siempre si no estamos ante una agresión sexual y lo que hace la nueva ley es únicamente, de alguna manera, tratar de definir el consentimiento y además, en mi opinión, se mete en un jardín, porque al querer especificar tanto, ha transformado un consentimiento expreso en también un consentimiento tácito. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice, lo tengo aquí delante para no equivocarme en ni una sola coma,
dice manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, por tanto, da la oportunidad de que ese caso dé lugar a un consentimiento tácito y no expreso. Por tanto, están consiguiendo el efecto contrario. Ahora, con esta relación, con este consentimiento con nombres y apellidos, cabe la posibilidad de que haya un consentimiento tácito. Si hay una herida, si hay una agresión, no es tan radical como lo contó la jueza, pero evidentemente estamos hablando de que si hay una agresión en ciertas partes, pues evidentemente partimos de la base de que hay una violencia de intimidación, que por otra parte nos lleva irremediablemente al código anterior, al que llaman Código de la Manada, que supuso 15 años de prisión para las personas. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay violencia o intimidación, hay agresión sexual. Lo que ellos querían ahora, o lo que ellos quieren con la ley del sí es que sea agresión sexual absolutamente todo, aunque no haya violencia o intimidación. De manera que se quieren o han eliminado el abuso y todo es agresión. De ahí ha venido el problema. ¿Por qué? Porque como estamos eliminando el abuso, tenemos que hacer las horquillas más grandes para que todo entre. Termino, no quiero aburrir. Lo que hacen es decir, no, voy a hablar del consentimiento, el corazón de la ley, el consentimiento. En realidad eso para mí es una trampa, porque en la ley no se habla nunca ni de invertir la carga de la prueba, ni de que ahora tiene que demostrar uno u otro. Simplemente lo que hace es definir lo que entienden que debe ser el consentimiento, pero no entra en más. Yo lo decía otro día en el programa de Jesús, lo que no van a poder evitar nunca es que cuando empiece el juicio se le pregunte... Que haya que probar si ha habido consentimiento o no. Evidentemente, y luego ya entraremos si es expreso, es tácito y la definición que da la ley, pero eso no va a cambiar nunca, eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. Es más, es que no se me ocurre ninguna manera de redactar la ley que eso cambie, porque eso no puede cambiar, es que la esencia del delito es como decir, ¿usted lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Usted ha matado o no ha matado? Es decir, esa pregunta hay que hacerla siempre. En este caso es, ¿ha habido un consentimiento o no? Porque si no ha habido, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, creo que al final todo esto tiene muy mala solución y yo entiendo que lo que han querido hacer ahora, lo que van a hacer ahora con la reforma, es únicamente tratar de volver a la horquilla punitiva anterior para que por lo menos esto no vuelva a ocurrir. Ahora vamos a ver cómo lo hacen para de alguna manera no volver a mencionar la palabra abuso que tanto miedo le da, es decir, la palabra abuso, que era lo que antes se llamaba no violencia, no intimidación, podía haber acceso carnal pero sin violencia o intimidación, o podía haber acceso carnal con violencia o intimidación. Hay una cosa muy importante que ha pasado de puntillas, yo al menos lo he oído muy poco, y para mí tiene mucha importancia, y es que antes el abuso como tal pues era de alguna manera un tipo, vamos a decir, atenuado. Bueno, atenuado, cuando había acceso carnal hablábamos de 4 a 10 años, que no es de baladí, pero es verdad que era atenuado. ¿Qué ocurre? Que ahora los tipos agravados se mueven de 7 a 15 años cuando antes era de 12 a 15 años. Pero es que si nos leemos el tipo concreto, el 180, si no recuerdo mal, el último apartado nos mete como circunstancia agravante, el apartado séptimo, comisión con anulación de la voluntad, fármacos, drogas, etc. Es decir, eso yo lo llamo el antiguo abuso sexual, drogas. Dicho lo cual, esto está drogada y por tanto abuso de ti. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, en mi opinión, eso es muy peligroso socialmente y lo tiene que saber la gente, porque ahora un desgraciado, que aquí nadie está defendiendo obviamente a los violadores, un desgraciado que decide agredir sexualmente a una persona va a decir, pues mire usted, si resulta que yo lo hago tranquilamente con fármacos, con drogas, de alguna manera la pobre víctima no se va a enterar, si lo hago así me van a penalizar, evidentemente lo hago de la manera de toda la vida, a lo bruto, y tengo una condena menor. Y eso para mí es muy peligroso, e imagino que eso también lo van a cambiar con la reforma porque antes ya estaba así. Jorge, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por la explicación. Muy bien, gracias a vosotros.